Señor, hazme un radical, como el águila volar. Quiero yo volar, y no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Entonces, me gustaría que esta noche pudiéramos tomar un tema en el cual es muy importante para nosotros. El tema está basado en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. La meditación, como les decía, tiene por tema, no te dejará. Deuteronomio, si buscamos nuestra Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo 31, versículo número 8, dice lo siguiente, versión Reina Valera. Y Jehová va delante de ti, y él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Deuteronomio capítulo 31, versículo número 8. Cuando nosotros leemos el capítulo 31 de Deuteronomio, encontramos el discurso prácticamente final, el discurso de despedida de Moisés ante Israel. Asimismo, el establecimiento formal de su sucesor. Moisés le dice al pueblo, miren, yo ya tengo 120 años de edad. Imagínense, 120 años. Tengo 120 años y no puedo salir ni entrar, dice la versión Reina Valera. Lo que Moisés le está diciendo al pueblo, ya no tengo las mismas fuerzas que tenía antes. Ya no tengo las fuerzas para andar de un lado a otro. Ya no puedo seguir siendo el líder que era antes, el líder energético, el líder que podía mantener sus brazos levantados por horas mientras dilataba las batallas. Ahora me canso. Ahora necesito a alguien que pueda ayudarme a sostener mis brazos porque no los soporto, se tornan cansados después de determinado tiempo. Creo que para el pueblo de Israel esas palabras no fueron muy gratas. Creo que para el pueblo de Israel esas palabras fueron muy fuertes. Al grado que posiblemente la angustia haya tocado la puerta de sus corazones o quizás haya entrado a sus corazones. Ya que Moisés para el pueblo de Israel no solamente era el libertador. Moisés para Israel era la persona a quien tomaba las decisiones más importantes en todo el pueblo. Moisés para Israel era la comunicación, el puente, el contacto entre Dios y ellos. Si Dios decía a Israel, a Moisés que le dijese a Israel que estaban mal y que cambiaran su actitud, Israel tenía que obedecer porque decía Moisés, y si Moisés lo decía es porque venía de Dios. Si Moisés le decía a Israel, vamos a batallar contra esta nación y la vamos a destruir porque Dios va delante de nosotros, entonces el pueblo iba a la batalla con la confianza que Dios iba allí delante de ellos. ¿Por qué lo decía Moisés? Entonces para Moisés, para el pueblo de Israel, Moisés era importante, era muy importante. ¿Ya? Y cuando Moisés dice estas palabras, es como decirle, miren, ya no hay nada más que hacer, yo ya no puedo seguir con ustedes, yo ya no puedo continuar haciendo las mismas actividades que necesitaba antes, me tengo que retirar. Para agravar la situación, Moisés le dice al pueblo que Dios le ha dicho que no puede cruzar con ellos el río Jordán. Recordemos que esta generación no es la misma generación que estaba cuando enviaron a los 2 espías. Recordemos que esta es una nueva generación, de la cual solamente sobrevivió toda la familia y la descendencia de Josué y Caleb. Entonces, esta generación había escuchado todas las historias que sus antepasados habían dicho sobre las personas que vivían en Canaán. Más de alguno recordaba la frase de aquellos 10 que dijeron, ahí son personas grandes, son personas fuertes, nosotros contra ellos somos débiles, y ahora sin Moisés. Ahora sin Moisés que le está diciendo, dice Dios que no puedo cruzar el río Jordán. Significa que yo ya no voy a poder estar con ustedes en la batalla, levantando los brazos para que Dios, en rogativa ante Él, nos dé la victoria. Significa que yo ya no puedo decirle el tiempo y el momento en que vamos a atacar, porque no puedo cruzar ese río. Eso significaba que Moisés no iba entonces a decirle al pueblo, dice Dios que tenemos la victoria. Porque siendo honesto,
Dios ya se la había dado hace rato, entonces no necesitaba que Moisés se la hubiese de decir. Sin embargo, esta es una nueva generación, son nuevas personas, es un nuevo pueblo el cual había solo escuchado el poder de Dios manifestado durante todo el trayecto del desierto saliendo de Egipto hasta llegar nuevamente al río Jordán. Las narraciones del Dios que había levantado columnas de fuego en la noche para que el pueblo pudiera estar protegido de animales que le acecharan, para que el pueblo pudiera estar tranquilo ante las fuertes y enormes temperaturas bajas que presenta el desierto. Para esta generación solo había narraciones de un Dios que había hecho descender maná del cielo. Para esta generación solo había narraciones de un Dios que había hecho caer codornices también. Solo había narraciones de un Dios que había hecho extraordinariamente milagros ante los ojos de ellos y también ante los ojos de Faraón, para que Faraón los dejase salir. Entonces es como un pueblo similar a nosotros. Solo tenemos narraciones, solo tenemos toda y cada una de las historias de un Dios poderoso, por supuesto, pero que nosotros visiblemente no estuvimos. Y hay una cosa que en esta noche me gustaría que pudiéramos recordar, si acaso la hemos olvidado, o reafirmar si todavía la mantenemos. Es que a pesar de todas las situaciones que estén en contra y sean desfavorables para nosotros, como lo estaba en ese momento siendo para el pueblo de Israel, ya sin Moisés, ya sin el puente entre Dios y ellos, ya sin aquel que podía mantener sus brazos levantados para que ellos ganaran, Dios nunca, jamás los desampara. Dios siempre tiene planes de bienestar, planes de paz y no de calamidad para nosotros, para su pueblo, a fin de que cada uno de nosotros podamos recibir un fruto y una esperanza. A pesar de todas las situaciones que vengan en contra de nosotros, Dios siempre tiene algo bueno para cada uno de ustedes, mi estimado amigo y hermanos. Para mí, Dios siempre tiene una razón y un propósito por el cual vienen las situaciones difíciles. ¿Ya? Siempre hay un motivo por el cual, al igual que Moisés, ya no podía estar con ellos. Siempre hay un motivo por el cual en estos tiempos nosotros nos toca vivir. Por lo tanto, para Moisés, revelar al pueblo el nombre de un sucesor era importante, porque sabía que el pueblo se iba a sentir sin guía, se iba a sentir sin el puente entre Dios y ellos. Y Dios ya había dicho a alguien, el cual también gozaba de la misma bendición y del mismo agrado que tenía Moisés para con Dios. A alguien que también en su corazón había dispuesto a servirle, había dispuesto a adorar a Dios. A alguien el cual no había dudado ni un momento, a pesar de todas las situaciones que se miraban difíciles, contrarias de alcanzar o imposibles de lograr, él le creyó a Dios. Él le creyó a sus promesas. Ellos ya conocían a esta persona. Sin embargo, Moisés dice, este es mi sucesor. Este es quien Dios ha puesto. Y nos referimos a Josué. Cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 31, versículo 7, leamos por favor Deuteronomio capítulo 31, versículo 7, nosotros encontramos una enseñanza de la cual Dios le dice Moisés le dice a Josué, en presencia de todo el pueblo, no en privado, en la manifestación de que este es al quien tienen que seguir. En la manifestación de este es quien es el elegido por Dios para ser el sucesor. No porque Moisés dijo, este me cae bien o este me ha sido un servil. No, este es el que Dios ha puesto y ha decidido, Josué. Y le dice ante todo el pueblo, ten valor y firmeza, porque tú tienes que llevar a esta gente al país el cual el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Y tú serás quien lo haga tomar posesión. Estoy leyendo la revisión Dios habla hoy. Moisés le dice
a Josué ante todo el pueblo y el pueblo escucha atentamente, a él sigan. Moisés está diciendo ante todo el pueblo a Josué, tienes que ser valiente, tienes que estar firme día a día. Fuiste firme en el pasado, pero no eras el líder pleno. Ahora sí lo eres. Fuiste valiente cada vez que te enfrentaste en batalla, pero hoy tienes que serlo aún más valiente. Luchaste arduamente, luchaste, pero hoy tienes que luchar más. Hoy tienes que estar allí diciéndole al pueblo, vamos, Dios va delante de nosotros. Dios nos ha dado la victoria. Dios está aquí. Aunque no lo podamos ver, Dios está aquí. Aunque no lo puedan tocar nuestras manos, Dios está con nosotros. Cuando leemos el libro de Josué, encontramos el registro de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas del pacto de Israel en lo que concierne a la tierra de Canaán. Josué 23, por ejemplo, versículo 14. Encontramos entonces el cumplimiento y las victorias de las conquistas en este libro se presentan como actos de redención de Dios para Israel y sus actos de juicio también sobre una decadente cultura cananea. Hoy es una fecha especial para nosotros en Nicaragua. Hoy es una fecha que ha marcado la historia de nosotros como nicaragüenses y también ha marcado la historia de nosotros como miembros de las iglesias de Cristo aquí en Nicaragua. Hoy, un 18 de abril del 2020, aproximadamente a estas horas de la noche, nuestras autoridades del gobierno hicieron un comunicado nacional y dijeron, el primer caso de COVID-19 en Nicaragua se ha registrado. Desde ese momento, desde ese instante, para nosotros los nicaragüenses, todo cambió. Desde ese instante, las orientaciones de usar mascarillas se comenzaron a decir en las iglesias, en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajos. Desde ese instante, el alcohol en gel o líquido y el jabón han tenido más contacto que nunca con nosotros. Hoy hace un año que todo cambió. Hoy hace un año que la situación económica de nuestro país comenzó a deteriorarse más. Hoy hace un año que la inestabilidad es cada día más presente. Hoy hace un año los despidos a causa de esta pandemia en los puestos de trabajo estatales o privados se dieron más que nunca. Hoy, desde hace un año, nosotros como Iglesia de Cristo nos dimos cuenta qué tan verdaderamente fuerte éramos, qué tan unidos verdaderamente éramos, qué tan fiel éramos para Dios y qué tan estamos usando el Espíritu Santo en nosotros. Hoy, desde hace un año, también tuvimos que despedir a muchos hermanos, a muchos familiares. Pero también hoy, desde hace un año, hay un propósito para nosotros que todavía estamos aquí. Lo único que no ha cambiado, lo único que nunca va a cambiar y lo único que no cambiará es el amor y las promesas de Dios para sus hijos. Y cuando leemos nosotros Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6, por favor, busquemos Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6. Leo a vosotros la revisión Nueva Versión Internacional. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Versículo número 6. Así que podamos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda y no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. El contexto de esta escritura es similar al nuestro. Todo cambió y también salieron a luz nuestro carácter para con Dios.
y nuestro carácter para con nuestros consiervos. Sin embargo, Dios siempre ha sido el ayudador que está allí, valga la redundancia, para ayudarnos, para sostenernos, para auxiliarlo, para que cada uno de nosotros como creyente en ningún momento tengamos que temerle a la criatura antes que al Creador. En ningún momento tengamos que dudar de la compañía genuina y el templo que somos del Santo Espíritu, porque el Señor siempre es y está para ser nuestro ayudador. Los creyentes, por lo tanto, nosotros los cristianos, los que profesamos la fe de Jesús, los que profesamos que somos la iglesia de Cristo, la iglesia, la esposa del Cordero, debemos estar conscientes hoy más que nunca que todo lo que hemos vivido desde hace un año hasta hoy, y el único que nos ha sostenido es Dios. No han sido las decisiones humanas, ha sido la voluntad de Dios que estemos acá. Ha sido el Dios Todopoderoso que nos ha resguardado y a pesar de las limitaciones que nos encontremos, Dios continúa con nosotros porque tiene pensamientos de bien, de bienestar, de auxilio y de socorro para nosotros. Porque espera que nosotros nos mantengamos tan bien como lo que profesamos ser, hijos del Dios Altísimo. Que la avaricia y la inmoralidad, que la impureza, que la falsedad, la ambigüedad en nosotros no haya cabida. Que si nosotros dijimos en la pila del bautismo, seré fiel hasta la muerte, entonces, a pesar de todo lo que vimos este año, lo hayamos sido. Y que a pesar de lo que nos viene en el futuro, en el mañana, lo sigamos siendo. Porque Dios siempre será nuestro ayudador. Porque el Dios Todopoderoso siempre estará allí para nosotros, para socorrernos, para levantarnos y curarnos las heridas cuando nos hagamos y deseamos auxilio. Dios va allí a curarnos nuestras heridas, a podernos limpiar de toda la suciedad para que no se nos infecten, para que no perdamos un miembro, para que no seamos entonces hombres transformados por la desgracia, sino que seamos hombres transformados por la gracia de Jesús. El Señor siempre es nuestro ayudador. Cuando leemos las Escrituras, lo encontramos esta afirmación. Y eso nos trae a memoria el salmista cuando dice, el Señor es mi ayudador y no temeré. Pero él no lo decía de labios, él lo decía de corazón. Él lo decía de sentimiento genuino. Él lo decía en exclamación porque su corazón, su espíritu y todo su ser vibraba y entendía que con Dios, con Jehová de los ejércitos, con el Eterno, con el Poderoso, todas las cosas sirven a bien, como también nos sirven a nosotros. Mientras estemos en este mundo, Jesús siempre fue claro con nosotros y nos dijo, tendremos aflicciones. Sin embargo, cuando depositamos nuestras aflicciones, cuando depositamos nuestras angustias en Dios, tenemos respuesta. Pero hay que ser paciente para obtener esa respuesta. Mientras estemos en este mundo, tendremos dolor, tendremos llanto. Tuvimos que llorar a varios seres queridos. Tuvimos que llorar el observar cómo nuestras iglesias se dividían, porque hay que hacer culto presencial y no virtual, o que hay que hacer culto virtual y no presencial. Tuvimos que llorar cómo observar líderes que decían tener unidad, no lo tuvieron. Tuvimos que lamentarlo. Sin embargo, debemos de dar gracias a Dios si esas heridas fueron curadas. Debemos dar gracias a Dios si aprendimos de esta dificultad que llevamos de un año de vivir y esta tribulación que llevamos un año de soportar y esperar en el Señor. Porque ciertamente si Jesús venció las dificultades y nos dice que venzamos también las dificultades, es porque nosotros, confiando en Él, podemos lograrlo también. Si Jesús nos dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar, y vamos allí, es porque entonces en realidad tenemos fe en Jesús, que Él curará, que Él soportará, que Él nos ayudará con esta carga que hemos estado viviendo en este tiempo. Con esta tormenta que estás pasando,
con este dolor que está en tu cuerpo, que está en tu espíritu, que está en tu ser, diciéndote, tú no puedes más. Necesitamos soportar, porque Dios nos dice, no hay nada que para el hombre le sea, escucha bien, no hay nada para lo que te han dicho que no es posible, porque todo lo que tú crees que puede ser imposible, para Dios lo es, pero tienes que ser paciente. No es que a la primera oración, Dios ayúdame, sáname y te va a sanar. Debemos de ser pacientes. Debemos entender por qué pasamos las situaciones. Si las pasamos como una prueba o si la pasamos como un llamado de atención. Solo tú conoces cuál es el actuar de Dios en ti. Yo no te puedo decir, te enfermaste porque es la consecuencia de tu pecado o te enfermaste porque es una prueba. Tú te conoces. Yo me conozco. Yo sé cuando Dios está haciendo algo en mi vida y me está diciendo, es para que seas fuerte, es para que madures, es para que crezca tu fe, es para que abras más tu abanico en visión de crecimiento espiritual, en visión de ayuda y aporte al reino de Dios aquí en la tierra, o es para decirte, cuidado que te estás desviando. Cuidado que estás caminando por el sendero equivocado. Tendremos aflicciones en esta tierra. Pero Dios nunca nos va a desamparar. Pero Dios nunca nos va a abandonar. Porque Dios nos garantiza el éxito en los momentos difíciles. Y nos garantiza también, escucha bien esto, nos garantiza también que en los momentos de aflicción y los momentos de tribulaciones podamos tener la paz en medio de esas tormentas. Podemos tener el sosiego en medio de esa aflicción. Cuando Moisés levantaba los brazos ante el pueblo que estaba batallando arduamente contra los enemigos, el pueblo ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba y sus brazos se caían, los enemigos iban sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Israel perdía. Gracias a Dios ya no tenemos a Moisés con nosotros. Gracias a Dios que ahora tenemos a Jesús, que es mejor que Moisés. Gracias a Dios que hoy tenemos a Jesús, que es nuestro mediador y es nuestro abogado. Hoy tenemos a Jesús, que es nuestro modelo a seguir. Hoy tenemos a Jesús, quien nos ha demostrado que en esta tierra, por mucho que te diga que veniste a sufrir, también puedes ser feliz con el Señor. También puedes ser el hombre y la mujer diferente a lo que han sido tus abuelos, lo que han sido tus padres. Puedes dejar por completo el pecado y puedes dejar por completo esa trayectoria que tus antepasados han seguido y tú puedes ser diferente y puedes marcar la diferencia en tu vida. Gracias a Dios, pero que hoy tenemos a Jesús que nos da la fortaleza y la victoria en todo momento. Gracias a Dios que hoy tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, que no es un Espíritu Santo cobarde, que no es un Espíritu Santo que sale huyendo al ruido de los caites, decimos acá en Nicaragua. Es un Espíritu Santo valiente. Es un Espíritu Santo en el cual analiza las situaciones porque tiene dominio propio. Identifica dónde está el mal y se aparta. No va tras de él y diciendo, tómame. No tentamos al Señor nuestro Dios porque el Espíritu Santo nos da dominio propio. La fortaleza y la victoria de Israel se fundamentaba en los brazos abiertos de Moisés, porque esto significaba un clamor ante Dios de victoria. Las fortalezas y la victoria las tenemos hoy en Jesús, en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Por lo tanto, para nosotros, el principio divino es ser imitadores de Jesús como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó. El principio divino es yo creo en las promesas de Dios a pesar de todo aquello que me diga el mundo, a pesar de todo aquello que me diga un consiervo débil en la fe o un consiervo carnal. Yo creo en las promesas de Jesús, porque Jesús es mi Señor, mi Salvador, y solamente a Él sirvo. No vamos a temer de lo que nos haga el maligno. No vamos a temer de lo que nos haga el mundo. No vamos a temer de lo que venga contra nosotros, porque Dios nunca nos va a dejar. Porque nosotros como creyentes hemos asegurado nuestro galardón en los cielos y no en la tierra. Porque nosotros hemos asegurado nuestra visión en los cielos
y no en las acciones de este mundo. Nuestro enfoque y nuestro modelo está en Jesús, no en esta tierra. Por eso Él nunca nos va a dejar. Nuestra comunión ha sido restablecida por la sangre de Jesús con el Padre Celestial. Nos ha puesto Jesús en una posición recta con el Padre. Podemos entrar ante el lugar santísimo que antes entraba el sumo sacerdote una vez al año. Hoy, por la gracia y por la sangre de Jesús, podemos entrar cada vez que nosotros deseemos, en oración, en alabanza, en súplicas y en agradecimiento también. Dios nunca nos va a dejar. Mantengamos esa comunión con Él sólida, fuerte. Dios nunca nos va a abandonar porque nosotros estamos allí buscándole y corriendo tras Él como los pollitos buscan el ala de las gallinas para ser protegidos. Porque estamos allí diciéndole al Señor, aunque el mundo, aunque todo se venga en contra de mí, si tú estás conmigo, yo soy más que vencedor. Pero no solo de labios, sino de corazón. Nosotros como creyentes necesitamos asegurar en nuestro espíritu el amor de Dios. Y nosotros como creyentes también necesitamos vivificar nuestro espíritu según las enseñanzas del Señor. El creyente nunca va a ser abandonado por Dios. Y aquel que le busca nunca va a ser rechazado por Dios. Pero es necesario que cada uno de nosotros entendamos que si aún estamos en este tiempo, un año después de que se registró el primer caso de COVID, si todavía estamos acá en este tiempo, aun cuando hay un sinnúmero de accidentes de motocicleta y nosotros manejamos motocicleta, aun cuando existe un montón de accidentes de personas que también han muerto por accidente automovilístico y nosotros todavía estamos aquí, es porque Dios ha estado con nosotros y todavía tenemos asuntos que realizar y no tirarnos a un cristianismo frío y no depositar nuestro espíritu y decir, tranquilo, relájate, entierra el talento, porque si uno te dio, uno vas a regresar. No, no es así. Dios nunca nos va a dejar, tampoco nosotros nunca dejemos esta nueva vida que hemos obtenido por Jesús, esta nueva vida en la cual disfrutamos de la paz y el sosiego en las tribulaciones, porque si sufrimos, sufrimos con esperanza. Porque si padecemos algún dolor, sabemos que Dios vendrá acá y nos curará. Porque sabemos que también en la eternidad no hay llanto ni dolor, porque en la eternidad estaremos también con Dios. Seamos fieles, seamos firmes. Vivimos para el Señor, somos para el Señor, somos del Señor. Él nunca nos va a dejar, nosotros tampoco le abandonemos. Nosotros tampoco le despreciemos. Que el Señor le bendiga. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar.